¿por qué no puedo empezar? Hola a todos y bienvenidos, soy Sofía. Hola Sofía, parece que estás luchando con un proyecto. Hola a todos y a todas, soy Mateo. Estoy más que luchando, Mateo. Estoy perdiendo la batalla. Tengo este concurso de diseño tan importante. La fecha límite es en un mes y no he hecho nada. ¡Nada! Soy la reina de la procrastinación. La procrastinación, nuestra vieja amiga. Es un sentimiento muy común. Y ese es nuestro tema de hoy, la procrastinación y el logro. Vamos a analizar por qué postergamos las cosas importantes. Y, más importante aún, vamos a aprender estrategias concretas para superar este problema y alcanzar nuestros objetivos. Es una lección de nivel B1, llena de vocabulario útil y gramática avanzada. De verdad necesito esta lección. Quiero lograr este objetivo, pero hay algo que me bloquea. Pues vamos a analizar ese algo. El primer paso es entender que la procrastinación no es simplemente pereza, es mucho más complejo. La pereza es no querer hacer nada. La procrastinación es diferente. Es elegir hacer una tarea fácil y agradable en lugar de una tarea importante, pero difícil. Por ejemplo, decides limpiar toda la casa en lugar de estudiar para un examen. Sí, eso es exactamente lo que hago. Ayer, en lugar de trabajar en mi proyecto de diseño, organicé mi biblioteca por colores. Por colores, Mateo. Exacto. La pregunta real es, ¿por qué evitamos la tarea importante? La razón es, a menudo, una emoción negativa. La procrastinación es una forma de evitar sentimientos como el miedo o la ansiedad. Hay varias causas posibles. La primera, y la más común, es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso. Es posible. Pienso, ¿y si mi diseño no es suficientemente bueno? ¿Y si a nadie le gusta? Entonces es más fácil no empezar. Si no empiezo, no puedo fracasar. Es una forma de protegerme. Es una lógica muy humana. Nuestro cerebro intenta protegernos del dolor de la decepción. Otra causa, muy relacionada, es el perfeccionismo. Tú crees que todo tiene que ser perfecto antes de empezar. Es importante que entiendas que el perfeccionismo es una forma de procrastinación. Totalmente. El año pasado quise empezar un blog sobre arte. Primero, pasé un mes buscando el nombre perfecto. Después, pasé 2 meses diseñando el logo perfecto. Al final, nunca escribí ni un solo artículo. Abandoné el proyecto porque sentía que no era perfecto. Es un ejemplo perfecto. Tu deseo de perfección te impidió progresar. Y la última causa principal es la sensación de estar abrumado, abrumada. El proyecto Ganar el concurso de diseño es enorme. Es una montaña. Cuando miramos la montaña entera, no sabemos por dónde empezar. Así que no empezamos. Miedo al fracaso, perfeccionismo y sentirse abrumado. Creo que tengo los 3. ¿Es grave, doctor Matago? No, no es grave. Es normal. Ahora que entendemos el por qué, podemos hablar del cómo. ¿Cómo podemos combatir estos sentimientos? Para cada causa hay una estrategia. Contra la sensación de estar abrumado, la mejor estrategia
Es la regla de los 2 minutos. Ah, sí, creo que he oído hablar de eso. La tarea debe durar menos de 2 minutos. Exacto. El objetivo no es trabajar en mi proyecto. Eso es demasiado grande. Tu objetivo de 2 minutos podría ser: abre el programa de diseño. Nada más. O busca una imagen de inspiración. El objetivo es hacer que la acción sea tan fácil que es imposible decir no. Dale, entiendo. Si tengo que limpiar mi apartamento, mi acción de 2 minutos puede ser poner un plato en el lavavajillas. Es un comienzo perfecto. Y a menudo, después de poner un plato, pones otro y otro. Y ahora, contra el perfeccionismo. Para esto, me encanta la técnica Pomodoro. ¿Pomodoro? ¿Como tomate italiano? Sí, el inventor de la técnica usaba un temporizador de cocina con forma de tomate. La técnica es simple. Pones un temporizador durante 25 minutos. Durante esos 25 minutos te concentras en una sola tarea pequeña, sin distracciones. Cuando suena la alarma, descansas obligatoriamente durante 5 minutos. ¿Y por qué ayuda contra el perfeccionismo? Porque el objetivo no es hacer un trabajo perfecto. El objetivo es trabajar durante 25 minutos. Cambia la definición del éxito. El éxito es la concentración, no la perfección. Es muy útil para avanzar y para crear un ritmo de trabajo. Es una buena herramienta para entrenar la concentración. Y la última estrategia para el miedo al fracaso es una filosofía. Tienes que cambiar tu relación con el trabajo. Tienes que concentrarte en el proceso, no solo en el resultado final. Te recomiendo que disfrutes del pequeño momento de creación cada día, aunque no sea perfecto. Vale. Disfrutar del proceso. Es un cambio de mentalidad. Y eso nos lleva a la segunda parte de nuestro tema, el logro. La sensación de logro es el mejor antídoto contra la procrastinación. Sí, pero esa sensación solo llega cuando el gran proyecto está terminado. Y eso está muy lejos. No, es un error pensar así. Puedes sentir esa sensación de logro cada día. El secreto es reconocer y celebrar las pequeñas victorias. ¿Las pequeñas victorias? ¿Cómo qué? Tengo un consejo para ti. Cada día, además de tu lista de tareas pendientes, deberías tener una lista de cosas hechas. Al final del día, escribes todas las pequeñas cosas que has logrado, aunque solo sea: hoy he abierto el programa de diseño. Una lista de cosas hechas. Es una idea genial. A menudo olvido todo lo que hago. Solo veo lo que no he hecho. Es muy desmotivador. Exacto. Si tú escribieras esa lista, verías que haces muchas cosas. Eso cambiaría tu percepción. Te sentirías más positiva. Es importante que celebres tus pequeños triunfos, aunque parezcan insignificantes. Celebrar las pequeñas victorias. Es un consejo muy importante. Da la motivación para continuar al día siguiente. Y voilà, ahora tenemos un sistema completo. Entender la razón real de tu procrastinación, usar herramientas como la regla de 2 minutos y la técnica Pomodoro, celebrar los pequeños logros para construir la motivación. Ahora, Sofía,
Vamos a crear tu plan de acción para tu concurso de diseño. Vale, mi proyecto antiprocrastinación. Estoy lista. De acuerdo. Primero, la razón de tu procrastinación. ¿Cuál es la más fuerte para ti? Creo que es el perfeccionismo y la sensación de estar abrumada. Muy bien. Es un buen análisis. Entonces, segundo, tu plan para mañana. ¿Cuál es tu pequeñísima acción de 2 minutos? Mañana, mi acción de 2 minutos será buscar 5 imágenes de inspiración para mi proyecto. Es un primer paso perfecto. ¿Y cómo vas a organizar tu tiempo para hacerlo? Voy a usar la técnica Pomodoro. Voy a poner un temporizador de 25 minutos. Durante ese tiempo, no voy a mirar mi móvil. Mi único objetivo será trabajar en buscar esas imágenes. Excelente. Y después de esos 25 minutos, ¿qué harás? Tomaré un descanso de 5 minutos. Y lo más importante, escribiré en mi lista de cosas hechas. He buscado inspiración. Me encanta. Es un plan magnífico. Es concreto, realista y usa todas las estrategias. Estoy seguro de que si sigues este plan, tu proyecto avanzará muy rápido. Gracias, Mateo. Me siento mucho más en control. Ahora ya no es una montaña gigante. Es solo una serie de pequeñas colinas. Para concluir, quiero proponerles a todos los oyentes una misión final. Es un ejercicio de planificación. En los comentarios, queremos que nos digáis 2 cosas. ¿Cuál es el gran proyecto que estás postergando? ¿Y cuál es la pequeñísima acción de 2 minutos que vas a hacer mañana para empezar? Estamos deseando leer vuestros proyectos y vuestros planes de acción. Muchas gracias por esta lección, Mateo. Con mucho gusto. Y gracias a ustedes por escucharnos. No lo olviden, un pequeño paso cada día crea un gran camino. Adiós. Chao y mucho ánimo con vuestros proyectos.